Un feliz sábado a cada uno de ustedes que está visualizando la lección número 3 del día de hoy, que se va a titular ¿Quieres recobrar la salud? Antes de iniciar vamos a comenzar con una oración, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por acompañarnos toda esta semana de deberes y por estar acá presentes recibiendo tu santo sábado, Señor, y que este tema podamos usarlo en nuestra vida, Señor, ponerla en práctica y podamos sacar una lección de ello, Señor. Ayúdanos a mejorar cada día, acompáñanos el día de hoy y que podamos prestar atención al tema de hoy. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico se va a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, de los versículos del 1 hasta el 18. Pero antes vamos a pasar al texto clave que se va a encontrar en Juan, capítulo 5, de los versículos del 6 hasta el 8. Y vamos a darle lectura. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Acá podemos ver que es un fragmento de la historia de Jesús en la parte donde sucede el milagro del paralítico de Betesda. Acá podemos ver y escuchar de cómo fue que Jesús hizo y realizó ese milagro. Pero vamos a ver un video como ilustración para saber cómo sucedió. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Zata, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda.
¿quién es el hombre que te dijo que hicieras eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien, después de haber visto el video, vamos a hablar a más detalle estudiando la palabra de Dios. Entonces vamos a dar lectura en Juan capítulo 5, los versículos primero de 1 hasta el 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo, y era sábado aquel día. Muy bien, vamos a ir por partes. El ángel que descendía al estanque, esa parte era como una creencia entre ese pueblo, de que aquel que en el momento en que se agitaba el agua y bajaba primero, iba a ser sano de cualquier enfermedad o cualquier discapacidad. En este caso había un paralítico y Jesús justo llegó en donde estaba ese paralítico, pero él estaba meditando y orando solo y por casualidad llegó ahí. Entonces él vio a toda la gente que estaba ahí, que sufría de enfermedades y discapacidades, y quiso limpiar de toda esa enfermedad a todos, pero sabía que era día de reposo y iba a generar un gran promulgo entre los fariseos, y todos ellos iban a agarrársele en su contra. Entonces vio al que más estaba discapacitado, que era en este caso el paralítico, el que sufría más. Entonces agarró misericordia con ese hombre y entonces de frente se le acercó y le preguntó: ¿Quieres ser sano? Entonces allí, cuando el paralítico le escucha y le vio a los ojos con esa esperanza de que podía ser ayudado, él al comienzo sintió esperanza, sí, pero después se puso a pensar si estaba la posibilidad de poder caminar y pararse. Entonces empezó a dudar al comienzo y le respondió de que no tenía quien le ayude a que se meta al estanque cuando el agua se agitara. Entonces, de frente, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, algo que no era tan común cuando Jesús hacía milagros, ya que siempre, generalmente probaba la fe, pues, preguntándole tal vez, ¿crees que vas a ser sano? Y así se probaba la fe, pero él de frente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Sin embargo, en este caso, el paralítico pudo no hacerle caso o reírse, porque dijo: ¿qué le pasa a este loco? ¿Cómo decir que me voy a levantar si estoy paralítico, no puedo caminar? Él tuvo la posibilidad de quedarse ahí
y no hacerle caso. Sin embargo, sintió que podía hallar creencia en la palabra que le dijo Jesús y pues le hizo caso, se paró, tomó su lecho y caminó. Él estaba tan regocijado que empezó a contar a todos lo que había sucedido en él, ese milagro que le habían realizado. Sin embargo, perdió a Jesús entre la multitud. Entonces vamos a ver qué nos dice ahora de los versículos del 10 al 18. Vamos a darle lectura. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, o aparentemente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Exactamente. Podemos ver desde el comienzo del capítulo 10 de que los judíos ya estaban hablando sobre esa persona, sobre el paralítico que había sido sanado, de que estaba cometiendo un pecado, porque allí en el pueblo judío estaban en tan mal camino que habían hecho de la ley de Moisés algo un poco más exigente y no se basaba en lo que era realmente la palabra de Dios. Entonces, tanto era así la exageración que decían de que lo que él había hecho era un pecado, caminar y llevar su lecho. Entonces, cuando las personas le preguntaron, en este caso fueron algunos fariseos, quién le había sido la persona que le había sanado. El paralítico en ese momento se había impresionado porque él, de lo alegre que estaba, de lo gozoso que estaba de haber recibido ese milagro en su vida, se sorprendió de que ellos, en vez de estar felices también por él, porque habían hecho una buena obra en él, se había sorprendido porque los vio con las caras ceñudas, molestos, indignados, porque había cometido un pecado, y también con mayor razón porque ya estaban sospechando de que Jesús era el que había hecho eso. Entonces, cuando el paralítico dijo: el que me sanó, estaba demostrando de que no sabía en realidad al comienzo que Jesús había sido, porque lo había perdido entre la multitud. Después, cuando Jesús le halló en el templo el paralítico estaba en el templo porque había ido a mandar una ofrenda por la buena acción que le habían hecho y de agradecimiento a Dios. Entonces, allí Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Acá sabemos de que Jesús le había dicho eso porque el hombre que estaba paralítico, él estaba así por causa del pecado que había cometido. Acá no mencionan qué clase de pecado había cometido, pero sin embargo dice, según el deseo de todas las gentes, de que era un pecado muy grave y que por ello había recibido juicio. Sin embargo, cuando Jesús le sanó, mostró misericordia, y también porque él también de corazón se estaba arrepintiendo de lo que había hecho anteriormente y porque también había sufrido bastante tiempo. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, el paralítico lo reconoció al toque de que él había sido aquella persona que le curó de su mal, y también se alegró por eso, fue corriendo y fue donde los fariseos y les dijo de que Jesús había sido el que le había sanado. Ellos ya buscaban cualquier excusa para matarle a Jesús. Justo ahí dice que procuraban matarle. Entonces, en ese caso, buscaban cualquier excusa, pero no podían matarle porque según la ley romana, ese caso no era de gran
gravedad como para que sea Jesús ejecutado. Sin embargo, ellos querían poner cualquier cosa en contra de Jesús. Cuando fueron donde Jesús, los fariseos y la gente que les perseguía, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Eso qué se refiere? De que, bueno, era día de reposo, sí, pero ¿por qué estaría mal hacer una buena obra en día de reposo que era sábado? Hacer lo correcto y la obra de Dios no es pecado, porque estamos haciendo un bien al prójimo. Y eso también se debería hacer actualmente. Predicar el evangelio también es una buena obra. Así como ayudar, en este caso lo que hizo Jesús, hacer ese milagro, también era una buena obra, porque estamos ayudando a otras personas. Y por eso mi Padre hasta ahora trabaja, porque Él en el cielo también está trabajando, haciendo también la obra que es su labor. Y en este caso Jesús también cuando vino acá a la tierra estuvo haciendo milagros, sino que en este caso justo chocó con el día sábado. Entonces dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es que sí era cierto, porque el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo también, son uno solo. Sino que ellos no comprendían muy bien la palabra de Dios y no querían aceptar de que Jesús era en realidad el Hijo de Dios. Entonces, en esa ceguera estaban en contra de Jesús. Ahora, ¿sabías que en Juan capítulo 5, versículo 1, nos dice que Jesús estuvo en Jerusalén? Porque los judíos celebraron una fiesta. Había 3 fiestas que requerían que todos los varones judíos vinieran a Jerusalén. Uno es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. El segundo es la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Y 3, la fiesta de los tabernáculos. Acá en la ilustración podemos ver una asemejación de qué hacían en esas fiestas. Dice que desde tiempos antiguos los eruditos bíblicos han discutido sobre a cuál fiesta asistió Jesús cuando vino a Jerusalén y curó al paralítico del estanque de Betesda. Entonces esa es una cuestión que se hicieron desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué nos dice en aplicación? Vamos a leer un fragmento del libro El deseado de todas las gentes, de la hermana Elena G. de White, en el capítulo 21 de la página 178. Y dice: el enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra en cada nervio y músculo, pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Como dije anteriormente, el hombre pudo simplemente no hacerle caso a Jesús y quedarse ahí tirado. Sin embargo, halló fe en la palabra que él dijo de que se levante, que tome su lecho y camine, y pues caminó, hasta podía correr, porque era el milagro del mismísimo Hijo de Dios, algo que no puede hacer el enemigo, ya que solo Dios puede hacer milagros, verdaderamente. Ahora, ¿qué nos dice en los versículos de impacto? Vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 14, el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto pudimos verlo en la actitud de los fariseos. Ellos pensaban estar en lo correcto al ponerse en contra de Jesús, de que era día de reposo y de que lo que había hecho él era un pecado, junto con el paralítico que estaba caminando cargando su lecho. Sin embargo, eso no era así. Entonces ellos creían estar haciendo el bien y de que Jesús y el paralítico estaban en lo malo. Y acá dice: pero su fin es camino de muerte. Bueno, debido a esas acciones que los fariseos han hecho, bueno, más adelante vamos a saber qué va a pasar con ellos,
porque en los últimos tiempos, bueno, ahora ya actualmente se está en el cielo viendo ya qué pecado cada uno está cometiendo y ya mandarnos a juicio. Claro, si hemos hecho alguna obra bien, vamos a recibir un juicio bueno, pero si estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, pues el camino es de muerte. Ahora en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, ¿qué dice? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor aún del día de reposo. Exactamente. Muchas personas ahora malinterpretan de que el día de reposo lo toman como una obligación de que tenemos que guardarlo porque sí o sí es una orden de Dios. El día de reposo, guardarlo, está dentro de los 10 mandamientos, que es el 4º mandamiento. Y sí es una ley de Dios, pero no debemos de tomarlo como que una obligación, como que, ya es sábado, lo voy a recibir, pero de mala gana, ¿no? Solo porque es un mandato de Dios. Y no es así, tenemos que tomarlo con alegría, porque ese también es nuestro día de reposo. Y también el de Dios, es que Dios hizo ese día para nosotros, también una demostración de lo que Dios había creado todo el mundo en 6 días y el 7º descansó. Entonces, nosotros también, así de esa forma también, en los 6 primeros días estamos haciendo los deberes, trabajos tal vez, y el 7º también estamos descansando, ya que es una señal de Dios con nosotros. Por eso, en ese día, así como es para el hombre y también para Dios, nosotros debemos hacer un bien para nuestros prójimos y ese bien también va a ser de agrado para Dios. Entonces, ese día está hecho para nosotros y también para el Señor, por muestra que es un sello de Dios con nosotros. Y también el día de reposo es muy importante porque eso nos va a definir quiénes van a ser los justos de los injustos, y eso es lo que va a marcar en los últimos tiempos. Bien, eso ha sido por el tema del día de hoy, pero vamos a finalizar con una oración. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por haber entendido con claridad el tema del día de hoy, por haber iluminado nuestras mentes y así ponerla en práctica la lección que nos has enseñado mediante este tema, de que debemos de guardar tu día sábado, y no por obligación, sino por amor a ti, también amor a nuestro prójimo, por hacer un bien a las demás personas para que seamos de tu agrado. Y también ayúdanos a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. También perdona nuestros pecados que en algún momento cometemos, ya que es nuestra forma de ser es lo único que vamos a llevar al cielo, nuestro carácter. Ayúdanos a mejorar cada día, acompáñanos el día de hoy y que no suceda ningún inconveniente, no te apartes de nosotros y también cuida de aquellas personas que están padeciendo por dificultades o tal vez alguna enfermedad, Señor, que tú seas mediador entre ellos y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les deseo un lindo día y un feliz sábado.